El título del mensaje en esta oportunidad es Nuestra fe vence, nuestra fe vence. Y tenemos dos tipos de fe. Una fe que es intelectual, que tiene que ver con el conocimiento, es el contenido de nuestra fe. Cuando decimos, yo creo en esto, en esto, en esto y lo otro. Pero también tenemos otra fe, que es la fe que se demuestra en acciones. Esa fe uno la puede ver en práctica, Entonces, las dos, aquella que dice yo creo esto y yo hago esto, estas dos tienen que estar juntas. Y hay momentos en la vida cristiana donde no están juntas y tenemos que ser sinceros en este sentido. Muchas veces nos dicen, tienes que hacer esto, y uno dice, ya lo sé, pero no lo hacemos. Entonces, es una fe que la tenemos guardada en nuestra mente, pero en nuestras acciones aún no se manifiesta. Hasta que de pronto decimos, listo, me doy por vencido, me rindo delante de Dios y sé que si voy por este camino, al final voy a alcanzar la victoria. Por eso decimos que nuestra fe vence, pero vence cuando la conocemos y cuando la hacemos. Vamos a leer ya el último capítulo de primera carta de Juan. Llegamos al final de este capítulo. Nos queda esta predicación y la siguiente del próximo domingo. Y dice así la Escritura, primera Juan 5, del 1 en adelante. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amar a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Versículo número 6. Este es el que vino, se está refiriendo a Jesucristo, mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio y los 3 están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hasta allí nomás nuestra lectura. Habíamos comentado que en la carta de Juan los temas se repiten, y no solamente se repiten iguales, sino al contrario, se amplían, se profundizan. Así que cuando llegamos al capítulo 5, Juan dice, voy a decir lo mismo que dije en el capítulo 1, pero diferente. Voy a tocar los mismos 5 temas que vengo hablando a lo largo de todo el libro, solamente que les voy a dar una pizca más de conocimiento, algo más para que puedan masticar mis lectores. Eso a lo mejor estaba en el pensamiento de Juan. Así que si ahora cuando veas los temas que vamos a tratar, lo que hemos leído, tú dices, eso ya lo hemos visto, sí, pero Juan amplía un poco más en este espiral. Dice 1 Juan 5 en adelante, versículo 1 en adelante, lo he marcado en color azul celeste. Dice, Jesús es
el Cristo. Recordemos, Jesús es el nombre humano del Hijo de Dios. El Cristo es el elegido, el Mesías. Entonces, ¿quién es el elegido de Dios, el Padre? Jesús, este Jesús. Acuérdate que Jesús es un nombre tan pero tan común en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Jesucristo, que había muchos que se llamaban Jesús. Ahora, ¿cuáles eran los Jesús que estaban elegidos por Dios? Había uno solo. A este le llamaban el Cristo. Por eso le preguntan, le dice, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el elegido? ¿No? Era la gran pregunta que había entre la gente. Hay dos personas que al final van a ser crucificadas y es interesante que los dos tienen el mismo nombre. Los dos que van a ser candidatos a ser crucificados al final de todo, cuando Pilato dice, vosotros tenéis que elegir entre, nosotros lo tenemos como Barrabás y Jesús, pero en realidad es Jesús Barrabás y Jesús el Cristo. Hay unos manuscritos que dicen Jesús Barrabás y Jesús el Cristo. El problema está en que tienen que elegir entre estos dos. Y esto es muy interesante porque a lo largo de la vida cristiana nosotros siempre vamos a tener que elegir entre por lo menos dos Jesús que nos va a presentar nuestra sociedad, que nos van a presentar los predicadores que oigamos, que nos van a presentar las iglesias que visitemos. Por lo menos siempre va a haber dos Jesús. Hay uno que es el que aparece en la Escritura, es el elegido de Dios, el Cristo, el Mesías, y tiene ciertas características. Pero cuando tú te cambias a otro lugar, de pronto te suena medio extraño cuando te hablan de un Jesús diferente al que dice la Escritura, al que tú por lo general has oído siempre, ¿no? Recuerdo en una oportunidad cuando un predicador dijo, ¿a que vosotros no sabéis que Jesús es rico, pero hasta aquí, lo tiene todo? Y yo dije, sí, dentro de mí, claro, que es rico Jesús porque es el Hijo de Dios, es Dios mismo, le pertenece todo el oro, la plata del mundo y demás. Y entonces él dice, no, yo estoy hablando del otro Jesús. El Jesús que estaba aquí en la tierra, que se enriqueció con el regalo de los magos que vinieron de Oriente, cuando le trajeron el oro que le habían regalado a Jesús. Y ese oro le sirvió para vivir en la abundancia a lo largo de todo su ministerio aquí en la tierra. Y me sonaba medio extraño, digo, este no es el Jesús que yo conozco. Este no es el Jesús que en una oportunidad dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Este no es el Jesús que yo conozco. Así que siempre se nos van a presentar diferentes Jesús. Y tenemos que usar el discernimiento, la guía del Espíritu Santo para saber cuál es el correcto. Por eso Juan dice, recordemos, Jesús es el Cristo, el elegido. También dice, hay que amar también a sus hijos. Otra vez el tema de amar a los hijos de Dios, que son nuestros hermanos y hermanas. Dice el versículo 3, obedezcamos sus mandamientos. Uno dice, sí, ya lo sé, ya los conozco, vale, pero ¿los obedecemos? No, vale. Nos falta esa parte, obedecer los mandamientos. Y entre esos mandamientos hay uno que es muy extraño, que hay que amar al hermano como Cristo nos amó a nosotros entregando su vida. Y es una obligación, uno dice, no, si no lo siento, no lo hago. Y dice Juan, no es cuestión de sentirlo, es una obligación, es un mandamiento. Es cuando de pronto vamos a cruzar el semáforo en rojo y decimos, si no pasa nadie, no hay nadie, no viene absolutamente nadie. Bueno, pero ¿cuál es la obligación? Detenerse ahí. Hay que detenerse allí, hay que detenerse allí. En España no, pero en otros países de Europa te premian por respetar los semáforos, te premian por respetar los semáforos, ¿no?
¿Por qué te premian? Porque tú estás detenido ahí y no pasa ningún coche. Pero como los semáforos están automatizados, entonces te dan la luz verde. Pero antes tú tenías que detenerte. Antes tú tenías que cumplir con tu obligación, el mandamiento de amar al hermano. Y si lo cumplimos, ¿Dios qué hace? Dios nos da paz entre medio de los hermanos. Nos da ese disfrute dentro de la familia de Dios. Pero yo tengo que cumplir con el mandamiento de amar. Dice el versículo 4, el que vence al mundo, el que vence al mundo. Y este tema ya lo hemos hablado sobre el mundo, ¿no? Y la clave está en esto. Juan dice, acá no hay medias tintas. O vencemos al mundo o el mundo nos vence a nosotros. Y vencer al mundo no significa vestirse con ropas largas, no cortarse el cabello las mujeres, ir con un pañuelito cubriéndose la cabeza las mujeres, los varones de traje con chaqueta y corbata por la calle. Eso no es combatir al mundo. Eso no es combatir al mundo. Combatir al mundo es no dejarnos influenciar por aquellos principios, valores de este mundo. Hace días me llaman por teléfono y me dicen, tengo una buena noticia para usted. Ah, sí, le digo, tengo un ofrecimiento, un regalo. Le digo, ¿cuál es? Tengo una tarjeta de crédito para dársela para usted. Le digo, no me hace falta. ¿Cómo que no? A todo el mundo le hace falta una tarjeta. Le digo, sinceramente no me hace falta porque ya tengo. ¿Para qué quiero más? ¿Para qué quiero más? ¿No? ¿Va a ser más gasto de mantenimiento? No se preocupe, el primer año va a ser todo gratis y esto y lo otro y demás. No lo quiero. ¿Pero puedo saber por qué? Porque ya tengo, le digo. Pero siempre hace falta una más. Corte. Los valores y principios del mundo son muy diferentes a los cristianos, ¿no? A ver, yo no digo nada si tú tienes 10 tarjetas de crédito, no te digo eso, ¿no? Pero muchas veces todo esto es una tentación, ¿para qué? Para gastar más, ¿sí? Para pedir más préstamos y demás, y hacer cosas que muchas veces Dios no nos está guiando en esa dirección. Los temas se repiten y amplían. ¿Temas sobre cuáles? Juan habla de Jesús. Juan habla de amar. Y recordemos que amar no es el amar emocionalmente, amigablemente, románticamente, sino es el amor sacrificial. Es el amor que se pone al servicio del otro. Es el amor que Jesucristo nos mostró a nosotros. Sobre ese amor habla la carta de Juan. También habla Juan, y nuevamente en el espiral, vuelve a hablar de los mandamientos y nos inculca. Es un mandamiento, no es una opción. También sobre el mundo y también sobre la vida. Ya vamos a hablar un poquito sobre la vida. Pero veamos en el versículo número 6 lo que dice. Y ahora está hablando de Jesús. Y va a dar un argumento sobre la humanidad de Jesús. Recordemos que el gran cuestionamiento que se hacían los creyentes en aquel tiempo que Juan escribe era, ¿Jesús realmente era humano? ¿Jesús realmente tuvo hambre? ¿Jesús realmente se cansaba? ¿Jesús cuando oraba lo hacía de corazón o simplemente para que los otros lo vieran porque él ya lo sabía todo y él mismo se respondía a sí mismo las oraciones? Interesante, ¿no? Ese planteamiento. Cuando Jesús caminaba, ¿se cansaba? Cuando el diablo lo tentaba o cuando él entraba en tentación, ¿realmente era una tentación o era un simulacro? Y había un grupo de creyentes que decían, no, esto era un simulacro. Nos parecía que era así, pero no era así. Y es por eso que al principio de la carta, Juan dice, ojo, que los que dicen que se parecía Jesús a un ser humano como nosotros, dice Juan, nosotros lo tocamos, nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, caminamos con él, convivimos con él. Y ahora va a utilizar otro argumento.
Ya no el argumento de que los apóstoles estuvieron con él, sino es un argumento un poquito más profundo. Y lo leemos, dice así: este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio, y los 3 están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, o sea, el de los apóstoles, pero el testimonio de Dios vale mucho más. Precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. Y acá se mencionan 3 elementos. Por un lado, el Espíritu, por otro lado, el agua y por otro lado, la sangre. El Espíritu, el agua y la sangre. Ya nos vamos a detener en ellos. El Espíritu, el agua y la sangre. Acá lo tenemos. El Espíritu. ¿Dónde estaba el Espíritu? De acuerdo a Juan, cuando Juan dice, la unción que vosotros recibisteis, esa unción os enseña, esa unción permanece en vosotros y esa unción la tenéis todos en la iglesia. 3 características del Espíritu Santo que menciona Juan. El Espíritu Santo es para todos, no solamente para algunos. El Espíritu Santo permanece, no se va de nosotros. Y en tercer lugar, el Espíritu nos enseña. No son, y acá hay una palabra muy sutil que mencionamos hace domingos anteriores, ¿no? Una cosa es, nos revela el Espíritu, y otra cosa, el Espíritu nos enseña. La revelación es algo en el momento. Y uno puede decir, Dios me ha revelado esto. Perfecto, yo no te puedo cuestionar. Después lo probaremos si realmente era de parte de Dios o no. Dios puede hablar como Él quiera, pero la enseñanza de Dios es la que lleva más tiempo. La enseñanza de Dios es cuando nosotros recibimos a través del Espíritu Santo esa enseñanza donde cuando tú vas al trabajo, el Espíritu te habla, cuando tú llegas a tu casa, te hace abrir los ojos, cuando tú lees la Escritura y entonces tú dices, wow, esto que he descubierto aquí, es ese Espíritu que sigue trabajando en nuestra vida. Y entonces Juan dice, tenemos 3 testimonios. Uno, que es el testimonio del Espíritu. ¿Dónde está ese Espíritu? Dentro tuyo, dentro mío. Y alguien puede decir, yo sé más que tú. Vale, lo puedo reconocer, pero en algún momento dado, el Espíritu Santo también me lo va a mostrar a mí. También me lo va a enseñar a mí. ¿Por qué hay unidad de criterio dentro de la iglesia? Porque el espíritu que tenemos todos es el mismo. Es el mismo espíritu que nos va enseñando a todos lo mismo. Por eso hay una armonía en cuanto a la fe de la iglesia. Tenemos el testimonio del Espíritu. Lo que el Espíritu me va hablando, me va diciendo, me va confirmando, me va recordando, me va corrigiendo. Pero por otro lado, dice Juan, tenemos otro testimonio, el testimonio del agua. ¿Qué agua? Se está refiriendo al bautismo de Jesús. Tú dirás, ¿y qué tiene que ver esto con el testimonio de Jesús? Si ya sabemos que Jesús fue bautizado, acuérdate que los falsos maestros decían que Jesús no era humano, era un espíritu que veíamos que se movía sobre la tierra. Ahora, si era un espíritu que se movía sobre la tierra, entonces el espíritu no se moja, porque no tiene cuerpo. Y entonces Juan dice, acá tengo un argumento. Jesús se mojó en el bautismo. ¡Ajá! Entonces sí tenía cuerpo. Perfecto, tenía cuerpo. Y aún más, dentro del bautismo de Jesús, cuando Juan lo interpela a Jesús, le dice Juan, no, yo no te puedo bautizar a ti, tú me tienes que bautizar a mí. Y entonces dice Jesús, no,
cumplamos con toda justicia. Y Jesús se hace igual que todos los otros. Se hace igual que todos los otros. Y a pesar de no tener pecado, porque Juan decía que se confesaban públicamente los pecados y después se bautizaba la persona. ¿Qué tenía Jesús para confesar? Nada. Pero a pesar de eso, es bautizado. Es igual que cualquier otro ser humano. El testimonio del Espíritu que nos va enseñando, que nos va corrigiendo. El testimonio del agua, del bautismo de Jesús, pero también el testimonio de la sangre, dice Juan. ¿Qué sangre? La sangre que derramó allí en la cruz. Esa sangre que cuando decían los falsos maestros, lo que estaba crucificado ahí parecía ser un cuerpo humano, pero en realidad era un espíritu, una apariencia. Una apariencia no derrama sangre. No sé si os acordáis cuando los discípulos estaban en la barca de noche y entonces la barca era anegada por el agua, ¿no? El viento trataba de hundirla y dice que aparece Jesús caminando sobre el agua. ¿Y qué gritan los discípulos? ¿Qué gritan los discípulos? ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Gritan, ¿sí? O lo mismo que sería un espíritu, ¿no? Y entonces Jesús dice, no, soy yo. Soy yo. Y esto es muy interesante porque Jesús a lo largo del ministerio lo aclaró. No soy una apariencia, no soy un parecido a un ser humano, no. Soy de carne y hueso como vosotros lo sois. Estos son los tres argumentos que utiliza Juan para remarcar el hecho de que Jesús fue igual que nosotros. Ahora, ¿qué evidencias de la humanidad de Jesús usamos hoy nosotros? Porque nosotros no usamos estos argumentos para demostrar que Jesús era humano. Estos son los argumentos que utiliza Juan. Pero cuando nosotros hablamos a la gente y la gente nos dice, no, pero Jesús era un superhombre, no era como nosotros. Él lo vivió sin pecado, ¿por qué? Porque él no tenía la posibilidad de caer, no tenía la posibilidad de pecar. Porque él no sufrió hambre y sed como nosotros sufrimos. Porque él no pasó necesidades como nosotros pasamos. Porque él no sufrió la soledad. Él no sufrió el desprecio como nosotros lo pasamos. Y nosotros decimos, no, todo esto lo ha pasado. Ahora, ¿qué evidencias nosotros podemos utilizar en el día de hoy para hablar de la humanidad de Jesús? Para decir que Jesús realmente era 100% humano. Recordemos que un Jesús humano es un Jesús que se puede imitar. Imaginemos que hay una clase y están todos los alumnos y entonces el director entra a la sala y dice, de ahora en adelante ya no tendréis una profesora, tendréis un robot. El robot os va a enseñar todo. Y entonces uno de los alumnos dice, ¿y le podemos preguntar al robot? Sí, le podéis preguntar. ¿Y el robot come? No, el robot no come. ¿Y el robot suda? No, el robot no suda, no tiene calor como nosotros. Pero el robot ¿se puede equivocar? No se puede equivocar, porque ya está todo programado. Pero ¿el robot me comprende? No lo sé. Y la realidad es que no, el robot no te va a comprender. Porque no siente como nosotros. Por eso un Jesús humano es un Jesús que me comprende. Por eso dice la carta a los Hebreos que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y es capaz de socorrernos a nosotros cuando estamos en debilidades, en necesidades, porque nos comprende. Un Jesús humano es un Jesús que yo puedo imitar. El modelo que el Espíritu Santo va generando en la vida de cada uno de nosotros, ese modelo es Cristo Jesús, pero un Jesús humano, sin pecado, un Jesús victorioso, desde luego, pero ese es el que tenemos que imitar. Si Jesús fuera un robot, entonces nosotros diríamos, lo siento mucho, imposible de imitarlo.
¿no? Entonces, ¿qué evidencias podemos usar hoy sobre la humanidad de Jesús? Decidme una, a ver, una, para hablar de la humanidad de Jesús. ¿En qué Jesús era parecido a nosotros o fue parecido a nosotros? Una. ¿Cómo? Muy bien, tenía hambre, tenía hambre. En la tentación, allí dice la Escritura que después de 40 días tuvo hambre. Entonces ahí vino la tentación. Convierte las piedras en pan. Pero para que la tentación sea efectiva, tenía que tener hambre. Otra más podría ser cuando tuvo sed. Dice la Escritura que Jesús estaba cansado y se sentó en el pozo de agua, donde estaba allí la mujer esta samaritana, ¿sí? Y los discípulos se fueron a buscar qué comer. Estaba cansado, dice la Escritura. Y además de eso, le pide a la mujer, dame de beber. Y la mujer le dice, ¿cómo tú me pides agua a mí? ¿No? Y etcétera, ¿no? Y el relato ese que está ahí. Otra de las evidencias de la humanidad de Jesús es cuando Jesús llora, se conmueve. 3 veces en los evangelios aparece Jesús llorando, llora frente a Jerusalén y se lamenta y dice, Jerusalén, Jerusalén, si entendieras el tiempo que estás viviendo ahora. Y se lamenta porque sabe que va a ser destruida Jerusalén y llora, dice la Escritura. También, ¿cuándo más lloró Jesús? ¿Nos acordamos? Claro, en la tumba de Lázaro, ¿no? Jesús, conmovido por Marta y María, que estaban tan tristes, llora. Y la gente que dice, cuánto le amaba, cuánto le amaba. Una expresión de cariño, de afecto, el llanto. Y también llora por 3ª vez, dice la Escritura, que su sudor caía, ¿sí?, como grandes gotas de sangre, ¿no? Y ahí está en Getsemaní. En Getsemaní ahí hay una mezcla de llanto, sudor, una tristeza que le embarga tanto a Jesús que llega a decir algo que nosotros nunca pondríamos en boca del Jesús victorioso. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, este sufrimiento. No lo quiero vivir, no lo quiero experimentar. Y esto es una expresión de humanidad de Jesús. Porque si a ti te dicen, pon la mano en el fuego, ¿tú qué haces? La quitas rápidamente. Realmente tendríamos que ser masoquistas para poner la mano en el fuego y nos queme. Pero cuando Jesús ve lo que le va a pasar, le dice al Padre Dios, ¿podría ser que no? ¿Podrías quitarme esto? Y la respuesta, desde luego, es no, no. Y al final recibe la fuerza y el ánimo para continuar. Un Jesús humano es un Jesús que podemos imitar, un Jesús que el Espíritu Santo puede trabajar en nuestra vida para que cada uno de nosotros lleguemos a ser como Él. Dice 1 Juan 5, del 10 al 12, el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Acá hablamos de la vida eterna, la vida eterna. Ahora, ¿qué es la vida eterna? Si nosotros salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona, ¿tú tienes vida eterna? Y me dice, no, si yo me voy a morir dentro de algunos años, 80, 90 años y ya me moriré. Otros que a lo mejor tienen un poquito más de luces te va a decir, uy, cómo me gustaría vivir eternamente. Y este es el concepto tradicional de vida eterna, que significa vivir infinitamente, vivir para siempre. Pero en la Biblia, el concepto de vida eterna es más que eso. El concepto de vida eterna está junto a 2 cosas. Por un lado, el hecho de vivir para siempre, sí, pero no solo. Es la vida para siempre, pero con Dios,
con Dios. Y esto es muy importante, porque al principio de la creación, Dios tenía comunión con Adán y Eva. Y esa comunión se rompe con el pecado. Nosotros ahora, libres del pecado, podemos nuevamente volver a tener esa comunión con Dios y vivir para siempre, pero con Dios, nunca independientes de Dios. Y durante este tiempo que estamos viviendo aquí en la tierra, es un tiempo de conocimiento de Dios. Por eso dice Jesús, ¿y qué es la vida eterna? La vida eterna, dice Jesús, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, Jesucristo. ¿Cómo? La vida eterna es conocer a Dios, y acá hay otra palabrita que nosotros ya sabemos su significado, que conocer no es algo intelectual solamente, sino que tiene que ver con la intimidad, con la cercanía. Tener vida eterna es tener cercanía con Dios, intimidad con Dios, es conocerle a Él. La idea es vivir para siempre, pero ojo, con Dios. Con Dios. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos vivir para siempre con alguien que es desconocido para nosotros? Por eso el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida para que cada vez profundicemos más nuestro vínculo con Dios. Porque si tú y yo vamos a vivir para siempre con Dios, sería muy bueno que nos lleváramos bien con Él, ¿o no? Que le conociéramos. Hay algunas expresiones que por lo general nosotros ni las utilizamos, pero sería bueno por allí pensarlas un poquito. Te tiro una. ¿Tú conoces el aroma del perfume de Dios? ¿Qué me estás diciendo? ¿Alguien lo conoce? Y bueno, solamente lo va a conocer aquel que vive en intimidad con Dios. Te estoy hablando quizás metafóricamente. Pero a esto se está refiriendo. ¿Tú conoces lo que Dios va a hacer mañana? Y tú dirás, no, eso no lo sabe nadie. No es así. Dice la Escritura que cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, se acerca a Abraham, que era su amigo, porque así lo menciona la Escritura, y dice, ¿acaso yo no le voy a revelar a mi amigo lo que voy a hacer antes que lo haga? Claro que sí. Dios puede mostrarnos esas cosas, pero esas cosas solamente se encuentran en la intimidad, en la cercanía, en el secreto de Dios. No es algo que se grita a voces, sino es algo que se encuentra en la intimidad. Dice 1 Juan 5, del 4 al 5, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Habíamos dicho que el título del mensaje es Nuestra fe vence. Nuestra fe vence. ¿Estás dispuesto a que hagamos ahora un test de fe? Un examen de fe. ¿Te animas a que ahora nos hagamos un examen de fe? Porque la fe que vence es la fe correcta, la incorrecta desde luego que no. Yo me puedo quedar esperando que Dios haga algo porque yo creo que Dios es todopoderoso y Dios me va a decir, yo puedo hacerlo todo, pero eso no lo quiero hacer. La fe correcta es la fe que sabe lo que Dios quiere, lo que es la voluntad de Dios. Si yo creo en eso, entonces tengo asegurada la respuesta de Dios. Vamos a hacernos un test de fe. Los temas, recuerda que decíamos que Juan se repiten y se amplían. Jesús es el Cristo.
amar a los hijos de Dios, obedecer los mandamientos, vencer al mundo y que Dios nos dio vida. Vamos al primero. ¿Te pondrías carita alegre ahí? ¿Tú crees que Jesús es el Cristo? Pero ¿tú crees que el Jesús humano es el elegido de Dios? ¿O el Jesús que tú tienes es ese Jesús superhombre que no suda, no pasa hambre, no pasa sed y ni siente la tentación? Si ese es, carita triste. Pero si es el otro, 100% humano, entonces ese es el elegido de Dios. Carita triste te ponemos. Amar a los hijos de Dios. ¿Tú qué piensas? ¿Tú amas a los hijos de Dios o no? ¡Ay, no! Cada vez que tengo un problema me cambio de iglesia. No, entonces no, carita triste, carita triste. Pero si de pronto tú dices, me ha costado, pero lo he logrado. Me ha costado, pero me he reconciliado. Me ha costado amarlo, porque esta persona es difícil de amar, pero lo estoy trabajando, lo estoy haciendo. Entonces para ti, carita alegre. Obedecer los mandamientos. De pronto Dios te dice, amar es un mandamiento. Y tú dices, no, si yo no lo siento, no lo hago. Y Dios dice, no es cuestión de sentirlo, es cuestión de obedecer. Y obedecer a Dios cuando uno no tiene ganas, cuando uno se levanta y dice, oh, otra vez, otro domingo más voy a la iglesia, ya he ido tantos. Con uno que falte, tengo 53 al año, con uno que falte no pasa nada. Y justo ese domingo Dios dice algo que era la respuesta para ti. Justo ese domingo llega la chica que tú estabas orando para buscar una enamorada o un enamorado. Justo ese domingo el pastor regalaba 100 euros a todos. Y te lo perdiste. Es un mandamiento obedecer a Dios, ¿no? La obediencia hay que aceptarla como mandamiento. Vencer al mundo. A ver, dentro de ti, ¿tú qué dices? ¿El mundo te ha vencido o tú lo has vencido al mundo? ¿El mundo tiene más influencia sobre tu vida? Llega un momento en la vida de todo papá y mamá que tiene hijos adolescentes que dice, uy, las cosas que se hacen en casa, esto no se hacía antes. ¿Cómo se nos has metido todo esto? De pronto amigos, vecinos, familiares, influencias que nos van sembrando un montón de cosas que antes no hacíamos. Y hemos dejado que el mundo nos invadiera. La clave está en vencer. Y la clave para vencer es mantenerte firme. Y por último, examen de fe. Dios nos da la vida. Ahora, así como nos la da, ¿también nos la quita? Porque si tú piensas que Dios nos quita esa vida eterna que nos ha dado, quiere decir que no conocemos todavía a Dios. Porque cuando Dios regala algo, nunca se vuelve atrás. La vida eterna, esa comunión, es la que Él ha anhelado más que tú y yo. Porque esa vida eterna es la vida en comunión con Él. Mira si Él te va a quitar precisamente eso. Al contrario, lo que quiere es que profundicemos en ese vínculo con Él. Tu fe vence. Esa fe que tú conoces, pero ahora hay que practicarla. Así que nos vamos a ir de aquí diciéndonos, después saludándonos entre nosotros y diciéndonos, tu fe vence. Pero acuérdate que es no solamente la fe del conocimiento, sino la fe llevada a la práctica. Que el Señor nos ayude a poder cumplir.